Hola, el día de hoy quiero pedirles por un minuto que traten de imaginarse a alguien muy famoso o alguien que sea muy icónico para ustedes, que ustedes crean conocer muy profundamente o muy bien. Traten de imaginarlo siendo todo lo contrario de como ustedes lo conocen. No sé, piensen, por ejemplo, en Madonna. Imagínense a Madonna siendo tímida, conservadora, reservada. eh, o en Star Wars, imagínense que Han Solo fuera un nerdo temeroso, pusilánime. Imagínense así, la antítesis de un personaje o una persona famosa para ustedes que crean entender por completo. Imagínenselo así. Mi nombre es Laura Gebarea y en este episodio vamos a hablar del intento de adaptación de este año de la novela de Jane Austen, Persuasión. Sí, ese jingle de intro me lo robé de la que yo considero una de las mejores adaptaciones de Jane Austen que se han hecho últimamente, eh, de la que vamos a hablar un poco más adelante. Espero la hayan reconocido. Por lo pronto, voy a explicarles por qué quise ponerlos, para ponerles en contexto el por qué quise que imaginaran eh, a un personaje famoso totalmente diferente. Eh, si estoy haciendo este episodio, estoy hablando aquí con ustedes más en defensa. Me esperé algunos días después de ver la adaptación de Netflix de esta novela de Jane Austen, para no hablar con furia, para no dejar salir palabras así nada más, eh, instintivamente, visceralmente, ¿no? La verdad es que como fan de Jane Austen, de la literatura de Jane Austen, es un poco difícil eh, controlar ciertas emociones que se generan cada que hay alguna adaptación. Eh, Quise hacer esta plática conmigo misma o con quien quiera escucharme, en defensa un poco en defensa. Eh, Después de terminar de ver la película, eh, de, de mi decepción y mi enojo y todo lo que me causó, pues sí, naturalmente leí algunos comentarios en las redes, y pues uno de los que más predominaba era cierto, bueno, la frase no exactamente, pero muchos que resaltaban que los puristas de la literatura serían los más enfadados con esta adaptación. Los puristas fans de Jane Austen serían los más enfadados porque no es idéntica, um, eh, por todas las libertades que se toma esta adaptación, ¿no? Eh, y quiero defender a quien sea que vaya a escuchar esto y decir, no, no es porque seamos puristas. Al menos en mi experiencia personal, nunca me he considerado purista de lo que sea que soy fanática. Me gusta la variedad, me gusta las libertades, las reinterpretaciones. Eh, Tal vez eh, puedo aceptar que puedo ser estricta en algunas cuestiones, pero uh, como, como espectadora y como, eh, pues no sé, consumidora de arte, todas las variaciones son bienvenidas para mí. Eso lo digo en mi propia defensa, por ese argumento eh, que es primero que sale, de que es porque que está teniendo tantas críticas porque es muy diferente a la novela, eh, es inválido. Quiero defender en contra de eso.
Existen muchas más razones que voy a tratar de, de decírselas eh, lo menos emocional posible en, en este episodio. Y bueno, yo estoy asumiendo, como siempre, asumo que ya saben de qué estoy hablando, eh, o que ya la vieron. Pero pues voy a darles un resumen un poco de lo que trata esta historia, esta adaptación de este año que hace Netflix de la película llamada Persuasión, de la novela del mismo nombre, de la autora mundialmente famosa Jane Austen, que sí, para los no tan adeptos a la literatura, sino más al cine o a la cultura en general, eh, es muy probable que la conozcan porque fue quien escribió Orgullo y Prejuicio, que es su novela más famosa. Es la que ha sido adaptada más veces a, a millones de formas, al cine, al teatro, miniseries, televisión, de todo. Es sin lugar a dudas su novela más famosa. Persuasión, por el contrario, no lo es. Bueno, no es todo lo contrario. No creo que sea la menos famosa de sus novelas, pero no está ni cerca de ser tan famosa como Orgullo y Prejuicio. Tiene la particularidad de que fue la última novela que terminó antes de morir. Eh, de hecho, estamos cerca de esas fechas. El 18 de julio fue su aniversario luctuoso. No sé si haya tenido algo que ver con que la lanzaran este fin de semana. No sé si hayan tenido en cuenta eso Netflix para lanzar eh, internacionalmente esta nueva adaptación. Lo dudo mucho porque si no considero a Jane Austen en otros aspectos, no creo que hayan tomado ese pequeño aspecto en cuenta para para su estreno. Pero bueno, les decía, es la última novela que escribió completa. No alcanzó a editarla, se publicó meses después de su fallecimiento. Y trata su protagonista es Anne Elliot, que es en este libro, tiene 27, 29 años, lo cual la hace una mujer ya lejos de la edad de casarse. Su historia trata que es una mujer tímida, reservada, más bien reservada, más que tímida, es reservada, prudente. Su historia trata, y lo que le da título a esta novela es que ella rechazó a un pretendiente 8 años atrás, eh, habiéndose dejado persuadir por su mentora, sí podría llamársele así, era su mentora, Lady Russell. Ella al haber perdido a su madre muy joven, eh, y vivir con un papá y hermanas de los que no podría ser más distintos la que la ningunean, son muy diferentes a ella en carácter, en personalidad y en todo. El apego que ella tiene a Lady Russell, que es su mentora, pues es comprensible, vaya, a falta de su madre es la figura que ella más admira y quien más confía y pues no sé, es la figura de más respeto para ella. Entonces, bueno, esta novela trata acerca de, pues, las consecuencias o transcurre 8 años después de que ella rechazó a este pretendiente del que estaba muy enamorada, y como era un marinero humilde, sin nada que ofrecerle, pues por consejos, y siendo la familia de Anne, eh, de hija de un sir, de un lord de la alta sociedad, y
al ser de distintas clases sociales, vaya, de estatus social, eh, pues ella lo rechaza. 8 años después, él vuelve de la guerra, ya siendo un capitán, eh, habiendo adquirido ganancias en las batallas, eh, pues su estatus como capitán y todo, pues ya es más elevado, ¿no? No es esto lo que hace que Anne lo siga queriendo, hay que recalcar, pero sí, es parte de su arrepentimiento el haberse, de la melancolía, es parte de lo que la hace ella, esta melancolía, esta tristeza perpetua que ella carga por el arrepentimiento de haber dejado, dejadose persuadir para rechazar a lo que con los años ella se da cuenta que era el verdadero amor y el único amor. Y bueno, es importante esto que digo, lo de que ella vive con este arrepentimiento y esta melancolía y que es parte de su personalidad y tiene que ver con lo que les pedí al principio, que imaginaran como la antítesis de alguien que ustedes conocen, pero imagínenlo totalmente diferente, porque precisamente esto fue lo que hizo esta adaptación del 2022, protagonizada por Dakota Johnson y Cosmo Jarvis, dirigida por Carrie Cracknell. No soy mucho de leer entrevistas, lo poco que he leído de lo que tuvo que decir la directora es de que quería darle un tono actualizado, moderno, o como traer a Jane Austen al siglo XXI, de cierto modo. Se nota, se nota al ver esta película, es muy obvio dónde están los esfuerzos por actualizarla. En lo que no es, lo que sí no es obvio, no es notorio, es el por qué modificar la personalidad de Anne Elliot. En nombre de la actualización, de la modernización, de traerla al siglo XXI, no le veo la razón ahí. Anne Elliot en el mundo de heroínas de Jane Austen siempre me pareció, no sé si porque Elizabeth Bennet ya ha sido reinterpretada demasiadas veces y ya es como el epítome de la mujer idealizada, que vivió adelantada a su tiempo, liberal, feminista. Es como, es todo lo que las mejores heroínas de novelas y de televisión y de películas tienen. Entonces, sí, es gracias a Jane Austen que podemos encontrar a Elizabeth Bennet en muchas partes. La podemos ver en muchas partes. Entonces, esta, esta particularidad que tiene Anne Elliot, era algo que la hacía destacar. Así como Emma tiene su personalidad muy definida y es, podría decirse como que el personaje menos querido, digo, podría equivocarme, pero yo creo realmente que sí debe ser como que el más, al ser el más arrogante, no sé, todo es sus características, es el más arrogante, es caprichosa, es chiflada, podríamos decirlo, es creída. Creo que le tiene características que no gustan, a pesar de que Emma como novela y como personaje principal tiene muchos méritos en cuestión de, no sé, me gusta Emma porque no tiene que agradarle a todos para ser una buena persona. En el caso de Anne Elliot,
no tiene que ser extrovertida, imprudente, liberal, para, para mostrar, para ser ingeniosa o inteligente, ¿no? Para mostrar carácter, para tener un carácter fuerte, no quiere decir que te impongas a los demás o, o, o te o no te importen las opiniones de los demás o las costumbres o la sociedad. Es uno de los personajes que más me más donde más se nota un crecimiento, donde más se nota y es y es de la manera en que Jane te cuenta la historia, como tú vas notándolo, y todo es sutil en esa novela, el romance es sutil, eh, que para nada es en esta adaptación, hay que decirlo, eh, pero es más notorio como ese camino del héroe o como sea que se llame, eh, teniendo como flashbacks de lo que fue hace 8 años, tú terminas de leer esa novela y sabes que hubo un crecimiento en ciertos aspectos de esa protagonista, ¿no? Aunque sus sentimientos y su amor sea constante, ella como persona no es la misma eh, de hace 8 años, de antes de que te empezaran a contar la historia, Jane, en esta novela, y de cómo terminó. Eh, y eso es lo que la hace una genia, y es... si trataría de explicar eh, cómo lo hace Jane, cómo hace que eso funcione y que nos haga sentir así al final, a pesar de que es una novela que no llegó a revisar o a editar ella misma. Es, es, es la más madura, tal vez sea un reflejo de la edad en que la escribía, un reflejo de sus propios arrepentimientos, un reflejo de su vida o de su propio crecimiento, es muy probable. Eh, entonces es por eso que esta es una novela a la que le guardamos los fans de Jane mucho respeto. Sea tu favorita o no, eh, hay algo en ella que es intocable. Y esta adaptación de Persuasión lo tocó, y eso es lo que ofende. No es de que seamos puristas, no es de que seamos tan intransigentes para decir, oh, el libro tiene que ser idéntico a la fuente, al libro, al cómic, a lo que sea. Creo que eso es una actitud muy inmadura. Eh, pero sí hay ciertos aspectos que no se deben tocar, y es, creo yo, lo que hace, creo que es número uno, tienes que conservar lo esencial, lo que hace a esa obra que estás adaptando, lo que la hace lo que la hace única, lo que le da su personalidad, lo que la hace especial, ya sea su punto de vista, ya sea el eh, la identidad de su protagonista, el mensaje que tiene, son cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que hace a a esa fuente especial? ¿Qué es lo que la hace buena? ¿Qué es lo que la hace lo que es? Si es un clásico, ¿qué es lo que lo volvió así? Identificar esos puntos siempre es importante antes de hacer una adaptación. Eh, y esta adaptación tocó y tergiversó el carácter de la protagonista. Y eso es lo que para mí es imperdonable. Pudo haber jugado con todo lo demás. Y, y tal vez era algo que podía, no sé, tolerarse. Eh, el, el no respetar
las novelas de Jane Austen tienen que ver mucho con el carácter de cada uno de sus personajes. Eh, Hay que entender que en el tiempo en que Jane Austen escribió sus novelas había muchas cosas que no podía decir o era lo suficientemente inteligente para decirlo entre letras, y muchas cosas estaban escondidas en las reacciones de su sarcasmo, el humor, el drama, la crítica social, todo está envuelto en el crecimiento de sus personajes, en sus reacciones, en su forma de ser, en cómo interactúan y cómo se desenvuelven en la sociedad. Ahí van los pinchazos. Es como ella aventaba sus ataques a la sociedad a la que pertenecía, donde aventaba sus ideas. Eso es parte de su genio. Eh, y al hacer esta, como decía, tergiversación de la naturaleza del personaje principal, es como si no se hubiera adaptado a Jane Austen. Pudieron haberle puesto cualquier otro nombre, ya que está eh, tan hecha al modo de Bridgerton, que es otra serie de novelas adaptadas, que ahí sí no puedo decir yo, no puedo comparar si están, eh, no puedo dar una opinión de cómo están sus adaptaciones porque no he leído los libros, pero tienen pues iniciaron una tendencia a modernizar eh, esta época de la regencia, eh, y y pues creo que si no iban a tomarse en cuenta la naturaleza austeniana de esta novela, pues pudieron haber eh, dicho que era una adaptación de cualquier libro de los Bridgerton, ¿no? O, o hacer algo que ya sé que ahorita en estos tiempos suena totalmente descabellado, pero tal vez pudieron haber hecho algo totalmente original. Pudieron haber no hecho una adaptación o haber puesto vagamente basado en Persuasión de Jane Austen. Y igual habría odiado igual más bien no la volvería a ver, igual no me habría satisfecho como película tampoco, pero tal vez estaría un poco menos enfadada. eh, y sí, pero bueno, para quitar la negatividad creo que ha quedado claro que lo que más me molestó de esta mala adaptación, o lo que para mí lo hace una mala adaptación, es el no haber respetado el carácter de la protagonista. Eh, Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la literatura, las palabras, que eso sí puedo aceptar que es un poco rígido, eh, pero es un poco rígido de esperar que eso sí nunca debe hacerse, esperar que esté fiel letra por letra el guión, eh, a la fuente, porque pues, o sea, en ese caso pues lee el libro, ¿no? Eh, pero sí creo que el haber tomado esta novela que tiene frases tan icónicas y tiene una de las frases de las más románticas de la historia, eh, sí debieron haber tenido un poco más de, uh, no sé si sentido común, respeto, decir, oye, esto es intocable. Todas las adaptaciones de Romeo y Julieta de Shakespeare llegan a decir en algún punto, eso que llamamos rosa, no, con cualquier otro nombre no olería igual. Hay frases que hacen una historia lo que son, y le dan igual a estos personajes lo que son. Hay frases en este libro que son
pues son escritas por Jane Austen, son obviamente en un inglés que si lo que nadie habla de ese modo, ya nadie escribe cartas así, pero es ahí donde me pierden. No es que yo no esté de acuerdo en que modernicen el lenguaje. Usan frases como exes, es un 10, es decir, para que alguien es guapo o que vale la pena o que es un buen partido, eso es un 10, es un 8, es un 7, muy de hoy. Eh, Se sienten muy fuera de lugar si estás adaptándola o si estás adaptándola a la época, en los tiempos de lo que es en los tiempos de la novela original, de la regencia. Eh, entonces, um, es ahí uh, donde se pierde no, no logran como conectar ese tono de las palabras modernas con el entorno, ¿no? Eh, una de las mejores adaptaciones de Jane Austen, si no es que la mejor, creo que ya dije eso, de Pride and Prejudice, pero Clueless o Ni Idea, hecha en 1995, la pongo como ejemplo, porque yo al terminar de ver esta película y después de todos los disgustos que tuve por frases abaratadas que hicieron, porque así es, así se sintieron para mí, es como que tomar oro y reducirlo a hierro, ¿no? Eh, Después de ver tantas frases abaratadas, me puse a pensar, si esta adaptación con este guión la hubiesen hecho, con este guión, con estas palabras, con estas conversaciones, la hubiesen traído al 2021, 2020, 2020, 2018, no sé, 2020, así como hizo Clueless, que trajo Emma, pero no la puso en la regencia, la puso en Estados Unidos de los 90s. Ahí creo que sí podría haberme imaginado este lenguaje, estas interacciones habrían sido de hecho bastante atinadas muchas. El haber cambiado, el haberle puesto exes a una de mis frases favoritas, o el hablar de 10 y de 7 y no sé, muchas frases que son muy de hoy. Entonces me hizo pensar, chin, tal vez habría funcionado de otra manera. Eh, Pudo haber estado mejor pensado, no sé. En eso, en eso no tengo tanto conflicto con que hayan cambiado las palabras o el lenguaje, que lo hayan modernizado, si así quieren llamarle, pero lo hicieron en un contexto que no cabía, ¿no? Y nada creativamente. Siento que tal vez alguien con más, eh, no sé, pudo haber, tal vez había una manera de hacerlo funcionar, pero ellos no la encontraron. Simplemente se sintió fuera de lugar todo el tiempo. Y bueno, esa es la segunda, ¿no? Esa fue mi segunda razón, lo de los textos, el lenguaje, cómo hablaban. Mi tercera razón, que es una de las más importantes y es la que no la hace funcionar como película, me pongo a pensar diciendo, ok, si tú eres alguien que nunca ha leído a Jane Austen, no le importa, solo está bien, solo pone esta película para, así, vas a ver esta película en blanco, no tienes idea de qué trata la historia, no tienes ningún background de ella, vas simplemente lo que te va a mostrar en estos casi 2 horas, menos de 2 horas, que es una de las cosas más positivas que tiene esta película, que no dura tanto. eh, Solo tú eres alguien que llega en blanco y no tiene ningún conocimiento previo de esta historia, no conoce a Anne Elliot o lo que debe ser o cómo es el famoso personaje de Anne Elliot en el mundo de Austen, ¿no?
Y tampoco me parece que funcione, aunque no seas purista, aunque no tengas contexto, si nada más la vas a disfrutar como película sin conocer nada previamente, porque aunque tiene momentos graciosos, que tiene cierto, Dakota Johnson tiene un carisma que irradia. Aquí está mal, no es que esté mal elegida en el cast, sino está para el personaje que ellos escribieron como Anne Elliot sí le queda, uh, pues sí hizo el trabajo, vaya, ¿no? O sea, sí quedaba para ese personaje que escribieron, que es totalmente diferente al Anne Elliot. Um, pero algo importante para mí, en cualquier comedia romántica, no importa si es adaptación o lo que sea, es la química entre los protagonistas. Necesito creerte que se aman con locura. Necesito creerte que es lo que se dicen, lo que se aguantan, todo lo que pasan para estar juntos al final es real. Y en este caso, sus protagonistas son una, no sé, una mujer llena de energía y un tronco. Es, es increíble la manera en que pudieron haber quitado al capitán Wentworth de ahí y no lo habría notado. Era nada más como muñeco inflable y como de que sí, este es protagonista. Tenía 2, 3 palabras y simplemente no. A pesar de que de hecho, creo que como personaje, pues no hay mucho que decir porque no tiene como... bueno, de hecho sí le agregaron una escena que tiene más diálogo que en el libro y que en otras adaptaciones, que simplemente empeoró para mí un poco, porque eh, hizo aún más... le quitó un poco de, de peso no sé, a lo melancólico, no sé, como que hubo un closure ahí en esa escena que le agregaron donde se hablan y es donde se dicen de que vamos a ser amigos, spoiler alert, o lo que sea, y que ya en la esencia lo que pudo haber sido atractivo, que era el de que, ay, es que no sé si se quieren o no, es como un misterio, eso es lo que envuelve como o debería envolver a esta historia, es de que son muchas cosas que no se dicen, muchas cosas que tienes que suponer, son miradas, nada más con verse tú sabes de que están muriéndose por dentro, ¿no? Y en ninguna escena de ellos dos pude sentir esto. Tenía más química, tenía más química con su primo, que es interpretado por Henry Golding, que sí se supone que tenga un poco de química porque se supone que, pues sí, en la novela y todo, sí te da indicios de que puede que haya algo ahí entre ellos, pero no más que con el protagonista. De hecho es un personaje secundario que no debe de tener tanto peso. Aquí lo pusieron hasta en los pósters y en el tráiler lo ponen como el tercero en discordia, como si fuera un triángulo amoroso, ¿no? Y pues sí, es simple nada más porque Dakota Johnson tiene más química con ese actor que con Cosmo Jarvis, que es quien interpreta al capitán Wentworth. No dudo de sus capacidades eh, histriónicas, pero al menos como lo escribieron aquí, es un tronco nada más, hay cero química. Es lo mínimo que espero yo de una comedia romántica, que me hagas creerme el romance, el amor y todo. Y pues no, siento que en eso tampoco pusieron cuidado para como que escribir mejor las interacciones o escoger mejor el actor que iba a ser como la contraparte de Dakota Johnson. Y bueno, ya fueron demasiadas negatividades. Yo me prometí, según nunca, hablar cosas negativas de películas. Si una película no me gusta, simplemente no hablo de ella y ya. Pero esta es una excepción, es una de las excepciones porque me tocó uno de los personajes más queridos
de una de mis escritoras más queridas. Entonces, una disculpa, pero tuve que ser negativa en este caso. Pero ahora vamos a terminar o vamos a agregarle lo positivo, ¿no? Esta es una oportunidad para hablar rápidamente de adaptaciones que se han hecho bien, que se han reimaginado, que se tomaron libertades y que lo hicieron excelsamente. Bueno, primero vamos a... se me pasaba a hablarles. Tengo que aclarar que esta no es la primera vez que un personaje de Jane Austen es mancillado de esa manera. Ya se había hecho en 1999, se hizo una adaptación de la novela Mansfield Park de Jane Austen también, donde su protagonista Fanny Price fue interpretada por Frances O'Connor y el Edmund Bertram, que es el interés amoroso, fue interpretado por Johnny Lee Miller. Bueno, creo yo, al menos de entre los grupos que conozco, los comentarios que he escuchado, o vaya, en la historia que yo conozco, había sido la menos querida adaptación de Jane Austen de la historia. Y eso que hay muchas de Orgullo y Prejuicio que son como que en los 90s, o son... Hay una película hasta en Bollywood de Orgullo y Prejuicio que se llama Bride and Prejudice, Novia y Prejuicio o algo así. Y sí, cantan y bailan, entonces ni siquiera esa ha sido como que la que se desvió tanto, ¿no? Hasta antes de esta antes de Persuasión de este año, Mansfield Park de 1999 había sido la más despreciada y aborrecida por los fans de Jane Austen, y por casi las mismas razones. El personaje principal, Fanny Price, es completamente diferente, es retratado en la película completamente diferente de cómo es en el libro. También trataron de hacerla más vivaz. No mencioné que todos estos cambios que le hicieron a Anne Elliot en Persuasión la hacen es Elizabeth Bennet. Es básicamente Elizabeth Bennet. No respetaron nada su particularidad, la particularidad de Anne Elliot, lo que había vivido y lo que la hacía ser como es. Simplemente dijeron, va a ser Elizabeth Bennet. Como que tal vez es una de las cosas que más molestan a los fans, que todas las protagonistas de Jane Austen terminen o quieran hacerla una Elizabeth Bennet. Y eso pasó en Mansfield Park de 1999 también. Fanny Price es también es ingeniosa para hablar, es sarcástica, es Elizabeth Bennet. Es otra versión de Elizabeth Bennet. Tal vez no solo porque en 1999 no había redes sociales, no se hizo más controversia al respecto o más grande. Y tal vez también tiene que ver con que Mansfield Park no es uno de los... si Persuasión no es popular, Mansfield Park lo es aún menos. Es considerada por muchos, y creo que por mí un poco también, como la más, no aburrida, pero la menos trascendental de las novelas de Jane Austen. Fanny Price es un personaje bastante plano, en cierto modo. Tiene muchos aspectos interesantes. En esta novela lo que a mí me gusta de esta novela es que se ve desde el punto de vista, casi en todas las novelas de Jane Austen es la clase alta, desde donde ves, es la perspectiva de la clase alta. Siempre me hacía pensar, oye, las sirvientas, cómo viven su vida, se enamoran o no. Bueno, Fanny Price, al ser como es una familiar, es una de las conexiones bajas de esta familia protagonista que vive en Mansfield Park. Se puede decir que es parte de la clase social de la servidumbre, o es la que conoce al menos ese mundo. Entonces esa particularidad me gusta de esta novela, que tiene es la única que tiene como esta perspectiva de la clase social baja.
realmente baja, porque todas sus protagonistas tienen así como de, ay, no tengo dote, bueno, voy a tener que vivir en una casita pequeña en sensatez y sentimientos, en un cottage, ¿verdad? Eh, que bueno, casi todo tiene que ver con que son mujeres y no pueden ganarse la vida por sus propios medios, porque así era la sociedad en ese entonces. Eh, pero no, pero realmente no eran eh, clase baja, baja, seguían contando con privilegios, seguían siendo de un nivel social mayor. Y en Mansfield Park eh, esa particularidad me gusta, tiene otra perspectiva, esta perspectiva de este otro nivel social. Eh, a pesar de que Fanny Price no tiene una personalidad tan rica, podría yo decirlo, como Anne Elliot, pues en la adaptación que se hizo en 1999 también la cambiaron por completo. Le quitaron lo plana y lo que yo creo un poco que esa personalidad que le pusieron, más bien, Jane Austen la escribió de ese modo, eh, porque creo que es una de sus novelas que intentaba ser como más enfocada en menos, es la menos enfocada en el romance, es en la que menos se resalta el romance. Es como, el romance es como que un efecto secundario de todas las relaciones que tienen que se dan entre todos los personajes y que tiene como que más trasfondo crítico y burlón de la sociedad, como de la clase alta que tiene una cara pero en realidad se comporta completamente distinto y tiene los peores vicios y así, ¿no? Eso es como que el quiero yo creer que era como lo central de Mansfield Park y no tanto que te enamoraras o pudieras sentir una empatía así genuina o que pensaras que la protagonista era simpática o que tenía suficientes dotes en su personalidad para que alguien se enamorara de ella, ¿no? Eso era como que algo secundario. Entonces, esa fue la primera vez, en 1999, Mansfield Park, en que se cambió la naturaleza de la personalidad de la protagonista. Y hasta en eso no fue original, Persuasión, de este año. En lo que tampoco fue original y que muchos la compararon, fue la primera comparación que escuché y debo admitir lo que yo también lo pensé, es de que rompe la cuarta pared, que es cuando habla con la gente, como si estuviera hablando con el público, para que no sea, no esté familiarizado con este término de hablar, de romper la cuarta pared. Y todos pensaron en Fleabag, eh, una serie bastante famosa que, aunque no inventó el romper la cuarta pared, sí lo perfeccionó y lo adaptó y funciona perfecto en cómo cuenta la historia. Es una no sé, a partir de que existe esta serie, siempre que alguien hace Deadpool, estilo Deadpool o así, siempre va a haber comparaciones con Fleabag. Y también la personalidad que le pusieron a Anne Elliot otra vez va bastante más con Fleabag que con Anne Elliot en sí. Pues bueno, en la adaptación de Mansfield Park de 1999 ya se había hecho eso también. Bueno, tal vez no era tan no era tan usado en toda la película, no se usa tantas veces, pero sí pasa, ¿no? De hecho, Fanny está escribiendo, pareciera que Fanny está escribiendo esa historia como si fuera Jane Austen, ¿no? Le hicieron de ese modo, que parece que está escribiendo esa historia y nos las está contando hacia la cámara, entonces hay momentos en la película en que voltea hacia la cámara o así, guiños, entonces eso ya conlleva romper la cuarta pared. Entonces ni siquiera en eso tampoco fue original. Y en vez de compararla con Fleabag, deberían de estarla comparando con Mansfield Park, que ya lo había hecho, ¿no? Que ya había hecho transgresiones antes que ella.
Y bueno, no solo de otras novelas, hay que decir que bueno, de las más recientes, porque sí hay adaptaciones en los 50s y 70s, creo, de Persuasión. En la que es más fiel a los libros es la de 1995, más bien es como más fiel al texto, ¿no? Eh, es la de 1995, protagonizada por Amanda Ruth y Kieran Hines. Y respecto a lo de la cuarta pared, donde ya una adaptación de Persuasión lo había hecho en el 2007, eh, la protagonizada por Sally Hawkins y Rupert Henry Jones. En el 2007 se hizo esta adaptación de Persuasión, donde ahí, pues por primera vez en una adaptación de esa novela, se, se, eh, se usa este truco, ¿no? Este truco de romper la cuarta pared, que yo creo que desde entonces, aunque ya se había hecho antes, si se hubiera respetado el personaje de Anne Elliot como era, de Sean Mansfield Park, queda más también. En la de 2007 de Sally Hawkins queda perfecto, porque ahí sí respetaron la personalidad tímida y reservada. Ya sé que lo he dicho muchas veces, siento que nada más encontré esas dos palabras porque es más fácil describirlas. Es como un prototipo de mujer que es tímida y reservada, y me gusta mucho que Anne Elliot sea como la representación de la chica tímida y reservada, que no por eso es tonta, ¿no? Que no por eso, no porque sea un poco persuasible no pueda crecer después, no que sea persuasible no quiere decir que no tenga su propia mente, su propio corazón, sus propias intenciones, ¿no? Entonces, esta personalidad que es la verdadera naturaleza de Anne Elliot le queda perfecto. Creo que es un recurso perfecto para una personalidad así, porque es alguien que no dice mucho, no dice lo que piensa tal vez. Entonces usar ese recurso de que lo dice o lo da a entender al público, a la cámara, a nosotros, es una forma de intimidad, es una forma de entrar en alguien que pues que no deja entrar mucho, no deja salir mucho, es su manera de expresarse. Solo nosotros y ella sabemos lo que está pasando, y nos hace guiños y eh, nos da a entender lo que está sintiendo, lo que está pensando, de quién se está burlando, aunque no lo hace en su cara, ¿no? Jamás lo haría. Anne Elliot jamás lo haría. Su educación y su porte y su pertinencia nunca, nunca lo permitirían. Pero al usar este recurso, creo que el usar este recurso es ideal. Queda perfecto cuando estás tratando con un personaje que es introvertido. Estás viendo hacia su interior. Entonces es perfecto cuando se usa, cuando se usa, cuando se hace buen uso de él, ¿no? Cuando se usa adecuadamente. En el caso de la adaptación de 2007 con Sally Hawkins, a pesar de que no habla con la cámara, no habla con nosotros o en el público, con la cuarta pared, sí tiene ese recurso de que ve o de que hace guiños, igual que Fanny Price en Mansfield Park. Entonces tampoco, en nada, ni siquiera en sus transgresiones o en las cosas en las que intenta ser diferente, es original. Ya se ha hecho antes con mejores resultados. Y bueno, dije que ya no iba a ser tan negativa. Eh, bueno, quise nada más darles como ejemplo Mansfield Park. No siento que esta haya sido una de las mejores adaptaciones, pero solo tenía que mencionarla para hacer la comparación de que ya habían hecho desde los 90, desde 1999 ya habían intentado estas transgresiones, y creo que hasta les funcionó un poco mejor. La historia estaba, no sé, como película funcionaba mejor. Y bueno, ahora sí, en notas positivas vamos a hablar de las que yo considero las adaptaciones mejor logradas.
tengo que poner ahí en primer lugar. No voy a hablar de miniseries, voy a hablar de películas nada más, haciendo nada más un punto y aparte ahí. No voy a hablar de miniseries porque hay varias miniseries de la BBC, han adaptado todas, creo, sí, todas las novelas de Jane Austen, y ahí sería como elegir cuál ha sido mejor. Y ahí pues no sé, no vamos a tocar el tema de miniseries, vamos a hablar nada más largometrajes. eh, y la que está ahí arriba hasta ahora siempre he estado yo con una batalla de mi top de adaptaciones de Jane Austen, y tiene que estar ahí arriba, y sigue ahí arriba, Sensatez y Sentimientos del 1995 de Ang Lee, que no es palabra por palabra el libro, pero es una película que es bella en todos los sentidos: la música, los escenarios, el vestuario, las actuaciones, todo es perfecto en esa adaptación. Perdón, tengo que hacer la aclaración de que estas son adaptación. Esta está allá mero arriba en lo que es una adaptación clásica, una adaptación que no se toma tantas libertades, de ya sea cambiarle de tiempo, cambiarle de lenguaje, que no se toma tantas libertades para modernizarla, o que no son cambios tan extremos, es simplemente son adaptaciones que son más, o tratan de ser más fieles, que transcurren en el tiempo en que las novelas pasan, tratan de ser lo más fieles posible a la fuente, ¿no? Entonces ahí arriba está Sensatez y Sentimiento. Después está Emma, la más reciente, Emma del 2020. Emma, que me hizo olvidar las otras dos Emmas que ya se habían adaptado con Gwyneth Paltrow y Kate Beckinsale, creo. Al ser el libro más difícil, más bien, al ser el personaje más difícil de hacer agradable, más difícil de querer, de Jane Austen, o de que te dé gusto, vaya, su felicidad, o de que el romance te llegue. Creo que los intentos que se habían hecho de adaptación no lograba quitar, al menos en lo personal para mí, esa antipatía que me producía la protagonista. Hasta que llegó Emma en el 2020, protagonizada por Anya Taylor-Joy y dirigida por Autumn D. Wilde. Aunque sí, la estoy poniendo como en las clásicas, sí se toma un poco de libertades, pero tiene que ver con los colores en el vestuario, la música tal vez que utilizan, un poco ya más en el estilo cinematográfico, no tanto en el guión. No sé, ejemplo, hay una escena donde sale el protagonista varón, pues no sé, desvistiéndose. No es un desnudo, pero vaya, es un enfoque nuevo que se hizo, que a las películas de esa época, no sé, no se da tanto ese enfoque como sensual, o como por ese punto de vista. Como que el eye candy para las mujeres, obvio, nunca se va a hacer, porque, bueno, será tal vez un poco porque para nosotros es suficiente con que sean como el epítome del hombre ideal. No se necesita ver tanto físicamente, pero bueno, sí rompe un poco los esquemas de lo que es una película de época, pero casi todos tienen que ver con lo estético. El personaje está perfectamente interpretado por Anya Taylor-Joy. Esa es una Emma que podría odiar y amar al mismo tiempo, y creo que ahí está la esencia de todo, el conservar la esencia de los personajes, es conservar la esencia de una historia, es conservar la esencia de Jane Austen en este caso. Y creo que otra vez estoy rompiendo porque voy a mencionar Orgullo y Prejuicio del 2005, por supuesto, dirigida por Joe Wright. Esa película también se toma libertades, pero todavía entra entre lo clásico, porque sí está en la época de la novela original, en los tiempos, las costumbres, trata con las costumbres de la época. Las libertades que se toman son también estéticas.
Joe Wright quiso hacer un Orgullo y Prejuicio más bohemio. Lo único que modernizó fue tal vez la interacción entre... Siempre me ha gustado de esta adaptación lo, lo cálido, lo cálidas que son las relaciones, la familia, los Bennett. Le quita un poco la frialdad como típica que siempre se retrata en las familias británicas y sobre todo de aquella época, ¿no? Creo que lo bohemio lo pone como en lo bien elegidos que está cada uno de los actores que interpreta a las familias. Se las crees por completo que son una familia poco convencional. Y sí, esa es ahí donde dices, ok, puedes tomarte libertades, puedes hacer uso de los recursos que te da el cine, que los libros o el escrito o las páginas te limitan, ¿no? Puedes poner colores, puedes poner moods, puedes poner sonidos, música, que te inspiran o te dejan otras cosas, otros sentimientos o te agregan un poco. Es un plus, ¿no? Para alrededor de la historia de amor principal. Te dan un plus, ¿no? Y bueno, de adaptaciones libres o actualizadas, ya lo había mencionado. Ni idea de 1995, que es una adaptación de Emma, perfectamente traído a los 90s. Puedes encontrar, si no has leído Emma, pero has visto Clueless, puedes darte una idea inequívoca. Tienes la idea principal ahí está impresa. Estoy segura que esta está adaptada a los 90s, pero lo hizo también que deja sentadas las bases de que puede hacerse a cualquier tiempo. Podría entrar con esa genialidad, igual puede traerse al 2021, ¿no? O sea, ver Clueless es decir, todo se puede, hasta costumbres viejas pueden reinterpretarse en otros tiempos, en tiempos actuales. ¿Qué fue lo que hizo con Orgullo y Prejuicio el diario de Lizzie Bennet? Que es tan... Es que es genial esta adaptación. Necesitaría otro episodio completo para hablar de ella, pero no solo adaptó a tiempos, bueno, ya no a estos tiempos porque es del 2012 esa adaptación, lo trajo tan bien adaptado acá a estos tiempos, que lo hizo en forma de un blog con V. Lo hizo en forma de hecho está en YouTube, ahí fue donde se estrenó, ahí es donde se estrenaban. Era una serie de videos, donde está reimaginada como si Elizabeth Bennet en los 2010, en 2012, es una estudiante de comunicaciones que para ponerse a prueba tiene un videoblog, un videoblog, que es donde cuenta sus experiencias de vida en la escuela, con su familia, y es ahí donde se nos va desenvolviendo esta historia. Y todos los personajes encajan perfectos con la historia original. De verdad, está todavía en YouTube, desde entonces está en YouTube, está libre para verla. Entonces, si la encuentran, por favor, no se la pierdan. Si les gusta Orgullo y Prejuicio, no se la pierdan. Creo que esa está en mi top de las adaptaciones. Es esa y luego Clueless. Y una adaptación vaga, porque esta sí es no tan vaga, es muy directa, pero es una adaptación que es un libro, lo cual la hace como particular. El diario de Bridget Jones, que es donde la primera que salió fue en el 2001, porque son varios libros, son varias películas. Pero sí, la primera es una adaptación pues clara de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, pero reimaginada por la escritora
¿cómo se llama? Helen Fielding. Ella escribió el diario de Bridget Jones, que luego fue adaptado al cine y es como la más obvia reinterpretación o modernización de la historia clásica de Jane Austen. Y bueno, no sé cuánto tiempo ha pasado, ya tengo casi una hora aquí con este monólogo. Si han llegado hasta aquí, gracias y perdón por todo este rant. Mi intención era que se den la oportunidad de conocer más a Jane Austen en otras adaptaciones. Sí, me la pasé más ranteando acerca de por qué Persuasión del 2022 es una ofensa en todos los sentidos, donde cree que se atreve a mucho, pero hasta en lo que se atreve no es la primera en hacerlo, y lo han hecho antes y lo han hecho mejor otros, incluso en crear polémica, ¿no? Esta plática era, como les decía, solo un medio de defensa para recalcar, no no necesitamos que las adaptaciones sean una fiel copia de la fuente. De hecho, hay que celebrar el que podamos permitirnos tener varias versiones de algo que amamos, ¿no? Si no me gusta cómo se hace una película, siempre voy a tener el libro para mí, para siempre. Está escrito ahí para mí, para cuando quiera releerlo, ahí va a estar. Nada me lo va a quitar. Entonces, no hay tanto sentido como en esperar eso, ¿no? Que sea una copia fiel, una adaptación. Pero tampoco hay que dejar que se le falte el respeto al cine de esa manera. Y yo siento que Persuasión en cierto modo lo hizo. Se quiso tomar tantas libertades que le faltó el respeto en muchos sentidos. Una amiga muy querida mía lo puso en palabras simples. Dijo, esta película está hecha se nota que las personas que hicieron esta película se sienten superiores a Jane Austen. Así dijo, y yo dije, ¡pum! Diste en el punto, al menos en mi percepción. Es como se siente, es como decir, Jane Austen es viejo, voy a traerlo a lo que pegue, a lo que es de hoy, pero también sin conocer, no sé, es muy barato, vaya. Sus métodos, sus recursos son muy baratos, son muy fáciles, nada ingeniosos. Lástima de cast, porque sí hay varios actores en el cast que siento que están muy bien elegidos. Dakota Johnson es muy buena actriz, pero para el personaje que debió haber sido Anne Elliot, tal vez no. Quiero pensar que si lo hubieran escrito mejor, ella también la habría podido interpretar a una chica tímida como lo intentó hacer en 50 sombras de Grey, supongo. No lo sé. Necesitaría poner la prueba siendo como la antítesis del personaje que le dieron. Richard E. Grant como el papá de Anne, Sir Walter Elliot, sale muy poco, pero lo hace ideal. Es vanidoso, es banal, es todo lo que tiene que ser ese personaje. Y la actriz que sale de Lady Russell, a pesar de que no me gustó muchas líneas que le pusieron ahí, porque cambia todo el sentido de, sale pidiéndole perdón a Anne por haberla persuadido. Eso, no perdón así directo, pero sí lo acepta en cierto modo, y eso es como que gran mérito de Anne era de que, a pesar de la aprobación o no de su mentora, ella sigue a su corazón, ¿no? Entonces, esta actriz estaba perfecta, nada más, igual que Anne, no la escribieron bien. Los diálogos que le pusieron rompieron como la esencia de algo que era importante para mí. Pero la actriz estaba en su punto. Independientemente, sí llegué a leer comentarios de que era innecesario lo de la mezcla de razas. La verdad es que eso fue lo último que noté hasta que lo leí.
Eso es como que algo sí que trajeron, como que se puso de moda a partir de Bridgerton. No me molesta tanto, no siento que sea eh, como trascendente. eh, es más como si escribieran a los personajes bien, pues no sé, no tiene nada que ver si queda o no el color de su piel con lo que había en la regencia. Ese es el tipo de libertades estéticas que yo creo que son aceptables o eh, pueden pasar con fines artísticos o no sé. Es como cambiar de paleta de colores, supongo. Pero sí, solo quiero llegar a esta conclusión de nuevo. No es que no haya sido fiel. La libertad en el arte es lo que más se aprecia. Es el, el poco amor que se le ve a cualquier cosa. Se le ve muy poco amor a la autora, se le ve poco amor a sus protagonistas, se le ve poco amor a la historia en sí, o a dar una historia. Quisieron hacer la comedia romántica bien, pero también se le ve muy, ni siquiera en eso pudieron ser excelsos, ¿no? A lo que estaban buscando. Querían una comedia romántica, ni siquiera es tan cómica, ni siquiera es tan romántica. Eh, Así que sí, es eso. Eh, Hay que, si hubieran como tratado, aunque se hubieran olvidado del libro, hubieran tratado de hacer una película más completa, se las habría pasado. Pero bueno, yo espero, nunca, espero que la vean, la verdad. Nunca voy a decirles que no las vean. Eh, para que, pues no sé, estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo conmigo, o le encuentren cosas positivas que yo no pude encontrarle, que ya ha pasado. Eh, pero sobre todo espero que de aquí saquen el darle una oportunidad a todo lo que tenga que ver con Jane Austen. Si es a los libros, híjole, sería lo ideal. Pero si no, por lo menos a, las, a las adaptaciones más fieles que se han hecho de ella. Van a ver que cuando la conozcan, los que no la conocen, no van a poder dejar de ver eh, sus prototipos o las ideas que ella creó o los prototipos de personalidades que ella implementó o escribió en muchos de sus conocidos, en muchas películas, en muchos eh, personajes de la cultura en general. Porque así es Jane. Es, es timeless, no tiene tiempo, entonces ¿cómo puedes fallar en una adaptación de una autora que no tiene tiempo? Y tú le pusiste tiempo. Ya, voy a parar. Voy a parar porque ha pasado demasiado. Gracias por escuchar hasta acá, si llegaron hasta aquí. Espero que este rant de una hora no nos aleje de escucharnos a la próxima, porque espero que nos escuchemos a la próxima. Gracias de nuevo y chao.